3, versículo 39 al 43. Vamos a estar leyendo alternadamente. Comienzo yo, luego siguen ustedes. Si la iglesia lo ha encontrado, Lucas 23, verso 39 al 43. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40 a ustedes. Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Verso 42, ustedes. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Señor Jesús, tu palabra ha sido leída, Señor, tu palabra es bendita, pero queremos pedirte por cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, a escuchar tu voz el día de hoy, a escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor Padre, porque no hay palabra que vuelva vacía, Señor, en el nombre del Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Como les decía antes de partir leyendo este versículo, la palabra nos da en estos pasajes el inicio de prácticamente nuestra vida como cristianos. Nuestra vida tiene un fin. Nuestra vida, o debería tener un fin. Cada uno de nosotros camina, cada uno de nosotros asiste a la iglesia, cada uno de nosotros viene acá, ora en su casa, canta canciones cristianas. Cada uno de nosotros tiene ciertas actitudes que agradan o no al Señor. Pero en este versículo podemos ver un contraste de dos tipos de actitudes. La palabra nos muestra que cuando el Señor fue llevado a ser crucificado, la palabra nos muestra que había un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que fue el que lleva la cruz. Fue el que cargó la cruz del Maestro, la llevó hacia ese monte. Dice la palabra que el Señor es colgado, pero a su derecha y a su izquierda habían dos hombres. Ambos, dice la palabra, que eran ladrones. Como acabamos de leer, ambos, dice la palabra, que habían sido ladrones en su pueblo, en su tiempo. La palabra nos muestra que los tres estaban colgados en maderos. Y para que usted vaya comprendiendo el significado de cada una de estas cosas, déjeme decirle que en aquel momento no había muchos árboles en la región en la cual tuvieran la fuerza suficiente para colgar personas, tuvieran la fuerza suficiente para resistir el peso quizás del cuerpo del maestro o del cuerpo de los ladrones. La crucifixión era ese tipo de condenación. Era una condenación, como todos sabemos, en la cual el culpable de algún delito era crucificado, valga la redundancia, era enterrado era clavado en esa cruz, en ese madero, pero no había muchas maderas que se pueden ocupar. No está claro por la historia qué tipo de madera era. Algunos dicen que era olivo, otros dicen que era roble de otras regiones, y otros dicen incluso que era un árbol que ya los menciona la palabra antiguamente en otros versículos, que es el árbol del sicomoro. Pero no hay claridad exactamente de cuál era el tipo del árbol en el cual se hacían las cruces para llevar a la gente a la crucifixión. Lo que sí se tiene claro era que la madera para hacer la crucifixión no era abundante. Esto quiere decir que el madero de la cruz que llevó Simón
para el maestro ser crucificado era un madero ya usado previamente. Los hombres eran colgados en ese madero. Cuando el hombre moría, el madero era nuevamente reutilizado. Para que usted se vaya haciendo la idea de todo esto, imagínese que cada persona moría por ensangrentado, moría por sus dolores y manchaba esos maderos de sangre. Nuevamente eran retirados y ocupados para otra persona que haya sido condenada. Este era el tipo de crucifixión y condenación que tenían los romanos. Cuando el maestro es condenado, o sea, ya habían pasado muchas personas por esa madera quizás. Muchas personas habían sido crucificadas y habían manchado de sangre esa madera. O sea, cada uno de los que estaba en ese lugar sabía perfectamente lo que era ser crucificado. Y estaba este hombre que muchos historiadores dicen que era un ladrón que estaba a la mano izquierda. Muchos historiadores dicen que el ladrón de la izquierda era el ladrón que empezó a molestar al maestro. Que él, estando en este momento de condenación, no halló nada mejor que empezar a burlarse del maestro. Y él estaba en la misma condición del maestro. Él estaba siendo crucificado como el maestro. A él también le habían enterrado clavos en las manos y en los pies, pero él también, a pesar de que estaba en la peor situación del mundo, a pesar de que la muerte se le venía, él aún así tuvo la actitud, las ganas de molestar y de molestar al maestro. Dice la palabra, como cada uno de nosotros, que él se empezó a burlar del maestro y empezó, dice la palabra, que a injuriar al maestro. Empezó a molestarlo como cada uno de nosotros leyó y le empezó a decir: sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice la palabra que ocupa es injuriar. Injuriar es molestar. La definición de la RAE es molestar o implicar un delito que consiste en atentar contra la dignidad y el nombre de la persona. O sea, este tipo, el ladrón de la mano izquierda, el ladrón de la cruz, quería injuriar, molestar y basurear el nombre del maestro. Él quería, a pesar de que estaba en una condición indigna, en una condición terrible, que la muerte le esperaba, él aún así tenía la actitud de quitar toda dignidad al nombre del maestro. Cuando la palabra nos enseña la importancia de este nombre, cuando la palabra también nos muestra en el libro de Isaías, en el capítulo 4, en el versículo 1, que también habían unas mujeres que no les interesaba el nombre tanto, solamente les interesaba ocuparlo, pero ellas querían vestir sus propias ropas, ellas querían tener su propia forma de vestir y de pensar, pero querían solamente usar el nombre. Este hombre también hacía eso con el nombre del maestro, solo quería injuriarlo, quitarle toda decencia, toda dignidad. Nos muestra que él tenía varios tipos de actitudes. Estando crucificado, estando en la peor condición y siendo la crucifixión un método de condena que es para deshonrar el cuerpo, porque por eso se enterraban clavos en las manos, en los pies, no solamente para que la persona que era crucificada pudiera sostenerse en el madero, sino que la idea era que todo el pueblo viera, todo el pueblo prestara atención, cómo la honra de esa persona era basureada, cómo la honra de la persona que era crucificada era puesta por más bajo. Porque la palabra nos muestra que cada uno de los que pasaba por el sector veía e insultaba al maestro. Este hombre tuvo actitudes completamente diferentes y lo vamos a llamar el ladrón de la izquierda. Tuvo actitudes diferentes al ladrón de la derecha. El ladrón de la izquierda basureaba al maestro. El ladrón de la izquierda le decía al Señor: bájate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si tú eres el Cristo. O sea, él entendía y él sabía que el que estaba en aquel lugar lo llamaban el Cristo.
tenía conocimiento de quién era el que estaba al medio del madero de la cruz. Tenía conocimiento que aquel hombre que estaba padeciendo era el que llevaba a las multitudes, predicaba a las multitudes, hacía milagros porque le dice, sálvate a ti mismo. O sea, aquel ladrón de la izquierda conocía quién era el que estaba en el madero de la cruz. Conocía que hacía milagros. Conocía que tenía el poder de salvarlos, pero no halló nada mejor que tener actitudes de perdición. Ese hombre, estando en la peor situación, pudo tener otro tipo de actitudes, pero él prefirió tener actitudes de perdición. Él decidió perderse porque tuvo la oportunidad de estar al lado del maestro. Cuando muchos quisieron estar al lado del maestro, cuando había incluso una mujer de flujo de sangre, como nos muestra la palabra y todos ustedes conocen, que solo quería acercarse y tocar al maestro para ser salva, y él estaba al lado del maestro y desaprovechó su oportunidad y quiso molestar e injuriar al maestro. Él tuvo actitudes de perdición. Podemos detallar que este hombre conocía su fin, porque le dice al maestro, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, él sabía que se iba a morir, estando en la condición, estando crucificado junto al maestro, él conocía su final. Y actualmente nos pasa eso también en nuestro caminar. Muchos conocen nuestro final. Muchos conocen su final. Muchos conocen que algún día morirán. Muchos conocen que tarde o temprano a todos nos llegará la hora. Muchos conocen que en esta vida podemos perdernos. Pero son pocos como el ladrón de la derecha que toman su oportunidad y tienen actitudes de salvación. Aquel hombre, el ladrón de la izquierda, podríamos decir que conocía su final, pero aún así tenía una actitud burlona. En el verso 39, este hombre le declara al Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vio al maestro, tenía seguridad de quién era. Y dice la palabra también en el verso 37, que los soldados decían exactamente lo mismo. Decían que si tú eres el Cristo, sálvate. O sea, en la región el Señor Jesús era popular. Era una persona conocida por hacer milagros. Este hombre ladrón de la izquierda le decía que los salvara. Los soldados que estaban crucificándolos también le decían, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz. Pero a pesar de todo eso, tanto el hombre de la izquierda, el ladrón de la izquierda, como los soldados tenían actitudes de perdición. Injuriaban el nombre del maestro, basureaban el nombre del maestro. Aún el maestro estando en la peor condición humana, aún el maestro estando en la peor situación, porque la crucifixión era una condenación romana popular, aplicada prácticamente y enjuiciada por el pueblo, y aún así el maestro tuvo una actitud completamente distinta con ellos. Él no los condenó, él no llamó ángeles para que atacaran y los salvaran, él no los mandó directamente al infierno. El maestro solo escuchó y cayó. Solo escuchó lo que cada uno de ellos le injuriaba y cayó. Podemos ver también al ladrón de la derecha. El ladrón de la derecha tomó actitudes de salvación. El ladrón de la derecha vio que el que estaba en ese lugar era el popular maestro que hacía milagros. El popular maestro que a algunos les devolvió la vista. El popular maestro que a algunos lisiados los hizo volver a caminar. El popular maestro que podía darte la salvación. Dice la palabra en el verso 40 que él reconoce que él era Dios. Yo le quiero invitar a que pueda leer junto conmigo el verso 40.
Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y quiero que usted analice lo que acaba de leer. Respondiendo el otro ladrón, el de la derecha, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Él reconoció que ese hombre que estaba crucificado era Dios. Él entendía que tenía que tener temor a Dios. Él entendía que para ser salvo había que tener temor a Dios y reconocer que aquel hombre era Dios. Él tenía actitudes de salvación. Las actitudes del ladrón de la izquierda eran solamente de perdición. Injuriaba al maestro, lo basurió, estando en su misma condición, conociendo que podía salvarlo. Él prefirió tener actitudes de perdición, no creer que él pudiera darle la salvación y basurear su nombre, injuriar su nombre. En cambio, el ladrón de la derecha, él reconoció al maestro. Él reconoció que él era Dios. Y a la verdad nosotros podemos vivir así. Y regularmente vivimos en un mundo que vive de esta forma, con actitudes de salvación y actitudes de perdición. Todo el mundo conoce que hay un Dios, todo el mundo alguna vez se le fue predicado un Dios, y todo el mundo en algún momento escuchó de un Cristo, de un Jesús. Todo el mundo en algún momento escuchó el mensaje, pero muchos son los que, como el soldado, como los soldados que estaban en ese lugar, como el ladrón de la izquierda, prefieren basurear al maestro, prefieren injuriar su nombre, prefieren basurear su nombre y prefieren tener actitudes de perdición. La palabra nos muestra que el ladrón de la derecha, a pesar de que eran muchos los que tenían actitudes de perdición, a pesar de que eran muchos que prefirieron basurear al maestro en esa condición, él temió a Dios, invitó, y quiero que entienda esto, él reprende al de la izquierda y le hace una pregunta, ¿ni aún en esta condición temes a Dios? Imagínense que él estaba predicando. Ese hombre, estando en el Calvario de la cruz, sufriendo lo que los mismos dos hombres estaban sufriendo, le predica, le reprende y le dice, ¿aún no temes tú a Dios estando en la misma condición? Le hizo una pregunta, o sea, lo invita a cuestionar su actitud y decir, créele a Dios, teme a Dios. Él tenía actitudes de salvación, temía a Dios. Estando en esa condición, predica a Dios. Al otro hombre de la cruz le predica a Dios y lo invita a temer y conocer su nombre. En el verso 41 nos muestra la clave de nuestra salvación. Cada uno de nosotros puede ser salvo. Cada uno de nosotros puede tener la salvación y el Señor le puede hacer salvo. Y este hombre entendió perfectamente el momento de todo. Dice la palabra en el verso 41, y quiero que me acompañe también leyéndolo. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, él estaba reconociendo que era pecador. Esa es la clave que cada uno de nosotros tiene cuando decide tomar el bautismo. Nosotros a la verdad entendemos que para ser salvos, aparte de cuidar nuestro actuar, de obrar como el Maestro hizo, debemos recibir el Espíritu Santo y recibir el bautismo en agua. Pero para recibir el bautismo en agua debemos reconocer que somos pecadores. O sea, para recibir la salvación debemos reconocer que hemos pecado. Y ese hombre aprovechó el momento y él reconoce que era pecador. Cuando declara esas palabras diciendo nosotros justamente hemos pecado, justamente recibimos lo que merecemos porque hemos pecado,
Y dice, más a la verdad, este hombre, refiriéndose al maestro, ningún mal ha hecho. Él aprovechó su momento, aprovechó la situación y le dice al Señor en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero que usted, junto conmigo, pueda enumerar todo esto. Aquel hombre de la derecha tuvo actitudes de salvación. Recibe la revelación de que aquel que está en ese madero de la cruz era Dios mismo. Le dice al ladrón, tú aún no temes a Dios estando en esta condición. Lo invita a temer a Dios, o sea, él temió a Dios. Luego reconoce que él era pecador y le dice, nosotros a la verdad justamente recibimos la consecuencia de nuestros actos. Y dice, pero este hombre ni un pecado ha hecho prácticamente. Pero en el verso 42 nos da la clave de lo que este hombre estaba haciendo. Estaba teniendo actitudes de salvación. Le dice en el verso 42, él reconoce que hay algo más allá después de la muerte. Él reconoce que después de perecer, de perder la vida, había un reino. Y le dice al maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No sé cuántos de nosotros algún momento nos hemos imaginado o hemos soñado de poder estar delante del maestro y poder preguntarle algo. Poder declararle algo, quizás alguna duda, algo que en nuestro caminar se nos haya presentado y nos haya cuestionado siempre, pero este hombre no perdió su oportunidad. Ese hombre no le preguntó nada más, sino que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía actitudes de salvación, él quería salvarse. Y muchos de nosotros vivimos en este mundo que ya no cree que hay algo después de la muerte. Vivimos en un mundo que cree tantas blasfemias, que cree que hay reencarnación, cree que usted se puede reencarnar en una mascota, cree que usted se puede reencarnar en un perro, en un gato, que puede creer, puede pasar a otra vida, puede pasar como un dios, puede parecer una estrella. Hay tanta blasfemia en este mundo que ya prácticamente nadie reconoce que hay salvación y nadie reconoce que hay un reino. Hay otra creencia que predica de un reino. Hay otra creencia que predica que hay un reino ya establecido en la tierra, pero a la verdad el Señor nos dejó el verdadero reino. El Señor, aleluya, le dice al ladrón de la derecha, que Él estaría con él en su reino. Y a la verdad, para el mundo y para nosotros podría ser fácil dejarnos llevar y no creer que hay salvación. Y es popular el mensaje en el mundo de que no existe un Dios, de que usted puede ser buena persona y se salva, de que usted puede tener bonitas actitudes, ayudar a la gente, donar a fundaciones y ser salvo. Pero el Señor nos dejó un plan. El Señor nos dejó una forma contextualizada en la Biblia y el mejor ejemplo es este ladrón de la derecha. La palabra nos muestra que el de la izquierda lo injuriaba, el de la izquierda insultaba al maestro y se burlaba de él diciendo que se bajara de la cruz. La palabra nos muestra que los mismos soldados que estaban haciendo la crucifixión se burlaban de él diciendo, bájate y sálvate a ti mismo. Y la palabra nos muestra en Marcos capítulo 15, versículo 30, que las personas que pasaban por el lugar lo injuriaban.
movían la cabeza y decían, ni aún así puedes salvarte. Tú que destruías el templo y en 3 días lo levantabas, no puedes salvarte. O sea, todo el mundo que pasaba por el lugar se burlaba. Era lo común burlarse del maestro, ocupar sus mismas palabras, como él dijo que el templo lo destruiría y en 3 días podría levantarlo de nuevo, haciendo mención a su resurrección. Ocupaban las mismas palabras que el maestro ocupaba para burlarse. Yo no sé si usted ha escuchado esto en el mundo. Muchas veces para burlarse de nosotros, para burlarse del maestro, ocupan las mismas palabras, ocupan las mismas formas de hablar. Se dicen hermano, molestan con la hermandad, molestan con que hay un nuevo reino, molestan con que estás en pecado, molestan con actitudes haciendo referencia al maestro y haciendo referencia a todo lo que creemos. Y eso es lo común. Pero a pesar de que lo común era burlarse del maestro en ese tiempo, a pesar de que lo común era no creer el mensaje y no reconocer que había salvación, a pesar de que los soldados se burlaban, el ladrón de la izquierda se burlaba, los que pasaban por el lugar se burlaban y movían la cabeza, ocupaban frases del maestro para burlarse. A pesar de todo eso, el ladrón de la derecha temió al maestro. A pesar de todo eso, el ladrón de la derecha reconoció que aquel que estaba en el madero de la cruz era Dios. Y yo le invito a eso, joven y señorita. A pesar de que quizá toda su familia no crea en el maestro, a pesar de que quizá sus padres, sus hermanos, sus tíos se burlen de usted por venir a esta iglesia, se burlen de usted por vestirse de traje, ordenarse los días domingos, los jueves, los martes y venir hasta este lugar, usted siga temiendo a Dios, joven. Usted siga temiendo a Dios, señorita. A pesar de que sus vecinos, los que pasen por el sector, puedan decir palabras, gritar hacia este lugar, burlándose del maestro, usted teme al Señor. Usted tema al Señor, joven y señorita. A pesar de que muchos son los que se burlen del maestro, a pesar de que son muchos los que creen que el Señor sigue en ese madero crucificado y muerto, usted crea que podemos estar con Él en su reino. Ese hombre, el ladrón de la derecha, pudo creer en todo lo que los demás creyeron. Ese hombre de la derecha pudo haber pasado a la historia como uno más que basurió al maestro. Pudo haber pasado a la historia como un Saúl, pudo haber pasado a la historia como un Salomón perdido entre lujurias y mujeres, pudo haber pasado a la historia como un siervo más que se perdió y se burló. Pudo haber pasado a la historia sin pena ni gloria, pero él quiso tener actitudes de salvación. Y la verdad es que el Señor tuvo misericordia de él por todo esto. A la verdad la palabra nos enseña, y no quiero que usted tome este mensaje como que la actitud es solo por, la salvación es solo por obras, sino que el Señor nos entrega esta salvación por gracia, porque Él nos amó. Por gracia el Señor, aleluya, tomó este cuerpo humano. Por gracia, no habiendo cometido pecado, el Señor sufrió la crucifixión y llevó cada uno de sus pecados. Por amor de usted y de mí, el Señor tuvo que aguantar que lo insultaran, que lo abofetearan, que lo escupieran, que se burlaran de Él estando crucificado, que el ladrón de la izquierda basureara con su nombre. Por amor, por usted y por mí, el Señor aguantó todo esto. No sé si usted aguantaría tanto por alguna persona. A la verdad estamos en un mundo que cuando no se lleva bien con alguna persona, en sus relaciones de pareja, cuando ya hay algo que le molesta, ya es fácil descartar, eliminar, basurear, pasar a llevar si te pasan a llevar, insultar si te insultan,
y aplicamos sin darnos cuenta ojo por ojo y diente por diente. Aplicamos el que si tú me insultas, yo te insulto peor. Aplicamos si tú me basureas, yo te basureo peor. Aplicamos sin darnos cuenta, si me haces algo, yo te pago con algo peor. Pero este hombre, el ladrón de la derecha, invitó al ladrón de la izquierda a temer a Dios. Una actitud más de salvación era invitar a otros a temer al Señor. Él reconoció que el maestro estaba padeciendo. Él reconoció que era Dios el que estaba padeciendo. Él entendía que él podía salvarlos, pero aún así, él no pidió que el maestro los bajara. Él perfectamente pudo haber pedido, humanamente pensando, bájame a mí y bájate a ti. Total, el de la izquierda no cree en ti. Pero él invita al ladrón de la izquierda a creer y temer a Dios. Y aunque joven y señorita, el mundo no cree en el Señor. Aunque joven y señorita, el mundo no acepta al Señor. Aunque el mundo insulta diariamente al Señor, nuestra actitud es tener esta actitud de salvación. Predicarle al mundo que tema a Dios. Predicarle al mundo que hay un reino después de todo esto. Mostrarle al mundo que el que estuvo en el madero de la cruz puede hacerle salvo. Tener actitudes de salvación. Cuando el mundo completo tiene actitudes de perdición, en nosotros está en tener actitudes de salvación. Cuando el mundo completo parece que pelea y corre por perderse, en nosotros está tener actitudes de salvación y temer a Dios pese a todas las cosas. En nosotros está, joven y señorita, en seguir creyendo en el Señor, aunque padezcamos cada uno en su cruz, porque el apóstol Pablo lo dijo, escrito está también y el Señor lo dijo, tome su cruz y sigan. Cada uno puede llevar su cruz, cada uno puede llevar su lamento, su sufrimiento y a la verdad lo que le cuesta. Cada uno tiene su propia cruz interna que muchas veces no comentamos con nuestros hermanos. Algunos tienen un pariente enfermo, algunos su cruz es una persona que los hostiga quizás en el trabajo, en los estudios, el sufrir bullying. Para algunos su cruz es una depresión, para algunos su cruz es su propia mente que los insta todos los días a dejar de creer, a dejar de venir a la iglesia, a dejar de creer en el que un día te llamó. Para todos nosotros existe una cruz distinta, pero en usted y en mí está, joven y señorita, en tomar su cruz y seguir al Maestro. A pesar de que todo el mundo no cree en el Señor, a pesar de que la palabra nos muestra que hay un remanente el que será salvo, a pesar que la palabra nos muestra que el mundo tiene otro Dios, el mundo cree en otro, el mundo cree en uno que va a perdición. En nosotros está en seguir temiendo al Maestro. Este es el principio, joven y señorita, de nuestro propósito. Cada uno de nosotros puede venir, sentarse, escuchar e irse. A la verdad, cada uno de nosotros puede vivir si quiere en esta iglesia. Pero el fin de nuestro caminar es ser salvo. Es como este hombre, como el ladrón de la derecha, lograr la salvación. Y este ladrón, siendo un hombre pecador, como muchos de nosotros lo somos, siendo un hombre quizás del vulgo, quizás romano, quizás con cualquier tipo de actitud que usted quiera decirle, pero él en ese momento creyó en la cruz, creyó en aquel que estaba crucificado, podía darle la salvación. Yo le quiero invitar en este momento que usted tenga esto en mente. Usted puede vivir en este lugar.
Usted puede leer la palabra en este lugar. Usted puede cantar, predicar, coordinar y hacer lo que todo el ámbito eclesiástico, todo lo metodista que se usa, se puede hacer. Puede pasar una ofrenda, contar una ofrenda, hacer clase a niños, lo que usted quiera. Pero si en usted no está en tener estas actitudes, en usted no está en temer al Señor, en usted no está en llevar el nombre del Maestro, en usted no está en predicarle incluso a los que insultan al Maestro, en poner su otra mejilla y decir, aunque todos insulten al Maestro, yo seguiré hablando del Maestro, de nada sirve. Podemos tener muchas actitudes, pero yo le invito, joven y señorita, el día de hoy a tener actitudes de salvación. Que usted pueda reconocer que el que murió en la cruz no murió en vanamente. Que el que murió en la cruz murió sin haber cometido pecado y murió por sus pecados. Que los pecados que usted el día de hoy comete o cometió en la cruz están perdonados. Y si el Señor no hubiera descendido, no hubiera tomado su cuerpo humano, en vano estaríamos en este lugar. Si el Señor, joven, señorita, no hubiera tomado su cuerpo humano, hubiera recibido esos latigazos, hubiera sido vituperiado por todo el pueblo y escupido, y finalmente siendo crucificado, en vano estaríamos en este lugar. Yo le invito, joven y señorita, en tener, aunque todo el mundo quiera perderse, en tener actitudes de salvación. Que usted el día de hoy pueda ponerse en pie en este lugar, pueda pensar en lo que acaba de escuchar. A la verdad, sentía de parte del Señor empezar a hablar y hablarles sobre cómo comenzó nuestra historia como caminar, nuestro caminar. Como cristiano, es aquí el punto de partida. Cristo por este motivo, porque para nosotros hay un antes y un después. Es fácil ir a un concierto y adorar grupos de música. Es fácil ir a un concierto y adorar a un cantante secular. Es fácil tener ídolos, tener como ídolos a grandes personajes, grandes políticos, personas con buena labia, buen léxico. Es fácil tomar actitudes como las actitudes que toma el mundo. Lo difícil es estar en este mundo y seguir creyendo en el Señor. Aunque muchos lo tienen por tardanza, creer que luego el Señor vendrá por nosotros. Aunque muchos tienen por tardanza y ya no creen que vendrá el Señor porque han pasado las décadas y muchas veces han escuchado que hay salvación y pareciera que nunca llegara. Es fácil seguir a este mundo. Lo difícil, joven y señorita, es tomar su cruz, tomar cada uno de ustedes su cruz y seguir al Maestro. Lo difícil es seguir creyendo en el Señor aunque todo me salga mal, como el siervo Job un día creyó. A él
todo le salía mal, pero seguía creyendo. Como el ladrón de la derecha, tenía personas que lo invitaban a no seguir creyendo. Como el ladrón de la derecha, tenía personas que lo invitaban a dejar de creer y perder su salvación. Como el ladrón de la derecha, tenía personas que lo invitaban a maldecir el nombre del Señor, a injuriar el nombre del Señor. Pero como el ladrón de la derecha, él tenía actitudes de salvación. Y no sé si usted se ha puesto a pensar algún momento. Yo quiero que en este momento usted pueda cerrar sus ojos y pueda, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, pensar cuántas veces quizás he injuriado el nombre del Señor. Cuántas veces quizás he negado que hay salvación o he negado que creo en un Dios. Cuántas veces quizás en mi caminar he basureado y he blasfemado el nombre del Maestro. Cuántas veces quizás mis actitudes han ensuciado el nombre del Maestro. Cuántas veces quizás he pisoteado la sangre del Maestro. Cuántas veces quizás por mi forma de actuar, de hablar o de pensar, he basureado lo que el Maestro un día hizo en el madero de la cruz. Este mensaje era para aquellos que quizá están caminando, pero pareciera que solo caminan. Pareciera que la ola los lleva y no se dan cuenta ni toman el peso de lo que están sirviendo. Quizá para muchos de ustedes no tiene sentido algunas palabras. Quizá para muchos de ustedes pueda pasar esto como una palabra más. Pero si a uno de ustedes le hizo el Señor plantearse que su forma de vivir, su forma de caminar con el Maestro debía cambiar, que sus actitudes debían ser actitudes de salvación y no de perdición, siento que el trabajo aquí ya está hecho. Yo quiero que usted se ponga en pie, joven y señorita. Y si usted siente que la palabra quizás lo ha tocado de alguna forma y en su caminar ha usado el nombre del Señor en vano,